Hola, bienvenidos a este estudio bíblico Conociendo a Dios a través de la Biblia. Este es un estudio cronológico, versículo por versículo, donde vamos a conocer el plan de Dios de salvación para el hombre. Bienvenidos. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, en el versículo 8. Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Siguiendo con el curso del estudio, quedamos en el versículo 7 del capítulo 2. Ahora iniciamos con el versículo 8. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Es interesante entender esto, que fue Dios quien plantó. La palabra plantar significa sembrar, significa arraigar, sembrar. Dice que plantó un huerto en Edén. Entonces, el huerto no se llama Edén, sino que el huerto estaba en Edén. ¿Qué es un huerto? Un huerto es un lugar pequeño donde hay toda clase de frutas, de plantas, y donde se puede tener todo lo necesario para alimentarse. Entonces Dios planta este huerto, dice, en Edén, al oriente. Es el lugar pequeño donde Dios decide colocar al hombre para enseñar, para tener una relación con Adán. Allí en este lugar pequeño, Dios le iba a enseñar a conocerle a él, pero también le iba a enseñar muchas cosas. Eh, Entendemos entonces que Adán no nació, o no fue creado, perdón, con toda la sabiduría. No fue creado con toda la inteligencia, sino que Adán empezó a entender, a aprender de Dios. Es un lugar de intimidad donde va a estar él y Dios, un lugar pequeño. Sabe que donde más se aprende es en lugares pequeños, grupos pequeños. La casa, el hogar puede ser un huerto, un lugar pequeño donde podemos aprender. Pero dice también, perdón, al oriente, dice que al oriente es donde sale el sol. Sale el sol, ¿no? Al oriente sale el sol, donde las plantas buscan la luz solar. Por eso lo plantó al oriente. Luego dice: y puso allí al hombre que había formado. Dios no planta el huerto y le dice a Adán: ve, allí hay un lugar, hay un huerto pequeño, váyase para allá. No. Dios lo puso allí. Toma al hombre y lo coloca allí. Dios lo establece en ese lugar. Entonces ahí vemos el diseño de Dios para el hombre. ¿Dónde puede crecer el hombre? ¿Dónde puede el hombre aprender? En un lugar pequeño. Lugar pequeño puede ser intimidad con Dios en el corazón, puede ser en la casa, en la familia, o puede ser en la iglesia o en grupos pequeños. Luego dice el versículo 9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios hace nacer de la tierra tres clases de árboles: árboles frutales, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero es interesante que dice que
todo árbol delicioso a la vista, pero bueno para comer. Primero es bueno, delicioso a la vista y luego bueno para comer. Tengamos en cuenta eso, ¿no? Delicioso a la vista. O sea que cuando Adán miraba los árboles, lo primero que él podía ver es admirar a Dios que había creado esos frutos. Por eso dice delicioso a la vista. Pero luego de que admiraba, de que era delicioso a la vista, era bueno para comer. Bueno, esto nos habla de que siempre que vamos a tomar los alimentos, siempre la admiración a aquel que ha creado los alimentos. Luego dice el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? O el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De dónde sale lo de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal? ¿Qué es el bien y el mal? El bien y el mal son verdades relativas. El bien y el mal son verdades relativas. No es que el bien y el mal están en una lucha continua desde el principio a ver quién gana, no. Son verdades relativas. ¿Cómo así? Hay una verdad que es la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es la verdad de Dios. Las demás verdades son verdades relativas. Quiere decir que yo tengo una verdad desde mi punto de vista. Cada uno puede tener su propia verdad, pero son verdades relativas, no son verdades absolutas. Entonces, ahí está ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces Dios toma al hombre, lo establece en el huerto, en ese lugar pequeño donde hay toda clase de alimentos, donde allí no le va a faltar nada, donde allí Dios le va a enseñar, Dios lo va a discipular. Ahí en ese lugar pequeño lo establece. Tiene todo lo que necesita. Están árboles frutales, está el árbol de la vida, pero también está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, miremos qué pasa ahora. Versículo 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios lo coloca allí para que él trabaje, para que lo guarde. Labrar es plantar, sembrar. Dios comienza a enseñarle a Adán a sembrar. Pero también dice guardar es darle continuidad a ese fruto. Que ese fruto sea constante y sea continuo. Pero ahora Dios le da una orden al hombre. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuál es la orden de Dios para Adán? Coma de todo árbol, o sea, puede comer de todo árbol del huerto que está allí. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué Adán no debe comer de ese árbol? Dice, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Entonces aquí tenemos varias cosas interesantes para enfatizar. Primero, que él no debe comer de ese fruto de ese árbol. ¿Por qué? Porque si come de ese árbol, se va a morir.
Quiere decir que Dios delega la responsabilidad a Adán de eso. Quiere decir que Dios le está dando toda la libertad a Adán. Dios es un Dios de libertad el 100%. Dios a nadie le tuerce el brazo para hacer lo que Dios quiere, para hacer lo que está en el corazón de Dios, sino que Dios le da libertad al ser humano. Pongo un ejemplo. Si yo le digo a mi hijo pequeño, le digo, no saque la cicla a la calle, pero yo le cierro la puerta con candado, ¿cuánta libertad le estoy dando yo a ese hijo? Nada, ¿verdad? No tiene ninguna opción de decidir. ¿Qué estaba haciendo Dios con Adán? Dándole la libertad de decidir. El no comerás de ese árbol. O sea, la responsabilidad Dios se la da a él. Le da toda la libertad. Dios es un Dios de libertad. Dice, no comerás. La responsabilidad es tuya. Si yo le digo a mi hijo pequeño, no saque la cicla a la calle, pero le dejo la puerta abierta, entonces, ¿de quién es la decisión de no sacar la cicla a la calle? Del niño. De él es la decisión de obedecer o de no obedecer. Esa es la libertad que Dios nos da a nosotros. Dios no anula la voluntad del ser humano. Dios da libertad al 100%. No es que a nosotros nos obligan a hacer algo. No, es la libertad que yo tengo de obedecer a Dios. Esa es la vida cristiana. Versículo 17 dice, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bien, Dios no está diciendo, Adán, el día que comas de ese fruto te mato. No, Dios está diciendo, ciertamente morirás. Realmente, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dándole la libertad al hombre, el 100%, pero está advirtiendo. Mira, si tú haces esto, te puede pasar esto. Si yo le digo a alguien, mira, no te metas por ese camino porque es peligroso. Yo no lo estoy forzando a él a que lo haga, sino le estoy advirtiendo qué puede pasar si toma la decisión de ir por ese camino. Entonces, Dios con el hombre le advierte. Dios hace una advertencia, pero Dios le da la libertad al ser humano de escoger y decidir. El hombre tiene la libertad de decidir creerle a Dios y de decidir caminar por donde Dios le está mostrando. Dios es un Dios de libertad. Versículo 17 dice, ciertamente morirás. La palabra morir significa quedar separado. Algo está unido. Morir significa eso, quedar separado. O sea, Dios le estaba diciendo, si comes de ese fruto, quedarás separado de la vida. O sea, vas a morir. Morir significa quedar separado de la vida. ¿Quién es la vida? La vida es Dios. Entonces, si Adán comía de ese fruto, iba a quedar separado de la vida. ¿Quién lo iba a hacer? Él lo iba a hacer. Obviamente, Dios lo iba a hacer, pero por decisión del hombre. Entonces, él se iba a morir. Versículo 18. Versículo 18 dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios había visto que todo lo que él había hecho era bueno, y era bueno en gran manera. Pero hay algo ahora que Dios está viendo que no es bueno.
¿Y qué es lo que no es bueno? Que el hombre esté solo. No es bueno. La palabra bueno significa útil. En otras palabras, Dios está diciendo, no es bueno, no es útil que el hombre esté solo. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre solo no puede cumplir el propósito de Dios para el cual el hombre fue creado. No puede cumplir ese sueño de Dios, ese plan de Dios, porque está solo. Entonces, no es útil que esté solo. No significa que no estaba perfecto. Adán fue creado perfecto, pero solo no podría cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿quién es el que suple lo que al hombre le falta? Dios. Dice, le haré ayuda idónea. La palabra ayuda significa auxilio, idóneo significa contrario. O sea que Dios le va a dar una ayuda que sea contrario a él. O sea, en otras palabras, lo que Adán no tiene, lo va a tener esa ayuda idónea. Una ayuda idónea. ¿Para qué? Para que esa ayuda idónea sea la parte completa para cumplir el propósito de Dios. Solo no podía cumplir el propósito de Dios. ¿Qué era lo que Dios había dicho? Fructificaos, multiplicaos y llenar la tierra. ¿Pero podía Adán solo multiplicarse? No, no podía multiplicarse solo. Tenía que tener una ayuda que fuera diferente a él, que fuera contrario a él. ¿Saben? La mujer es muy diferente en todo al ser humano. Perdón, en todo al hombre. Al hombre. Entonces, el hombre necesitaría esa provisión de Dios. Y esa provisión viene solo de Dios. ¿Para qué? Para multiplicar. No era tanto para que le ayudara en el trabajo, no era tanto para que 50 y 50, como dicen hoy, ¿no? Esa ayuda tendría que ser para cumplir el propósito de Dios, de multiplicar, de fructificar y llenar la tierra. Hoy en día se está desvirtuando ese propósito de Dios porque hoy en día se está perdiendo ese diseño de fructificar. Entonces, el hombre siempre busca deteriorar o corromper el propósito de Dios. Y eso es lo que vemos hoy en día. Se ha corrompido el propósito de Dios. Entonces, hay parejas del mismo sexo donde no hay reproducción. El siguiente versículo 19 dice, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios ha creado los animales. Y antes de Dios formar la esposa para Adán, Dios le trae los animales para que Adán les coloque el nombre. Entonces, Dios le trae los animales y comienza a Adán a colocarle el nombre a cada animal. Y dice que ese es su nombre. Hasta el día de hoy, el nombre que tienen los animales es el nombre que Adán les dio. ¿Y por qué le quedó a Adán perfecto los nombres hasta el día de hoy? Porque tenía la mente de Dios. El plan de Dios era que el hombre
pudiera reflejar la sabiduría de Dios. Y esto se estaba viendo aquí en este texto, donde Adán está reflejando la sabiduría de Dios. Mira que Dios no tiene que corregirle los nombres a Adán, sino que tal como Adán le puso nombre a los animales, ese es el nombre. Luego dice en el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, Adán está ahí colocando nombre, caballo, yegua, el león, la leona, y así sucesivamente colocando los nombres. Pero él se da cuenta de algo. El caballo tiene la yegua, el elefante tiene el elefante, el león tiene la leona, así sucesivamente. Y Adán se da cuenta que los animales, cada uno tiene su pareja, pero él no tiene su pareja, él no tiene ayuda idónea. Él no ve eso, se da cuenta. Entonces, aquí lo interesante es cómo Dios, antes de suplir lo que le falta a Adán, Dios está colocando primero la necesidad. Adán comienza a darse cuenta de una necesidad que él tiene y es una ayuda idónea antes de Dios hacerlo. ¿Y por qué es importante esto entenderlo? Porque Dios no nos va a dar algo que nosotros no necesitemos, algo que nosotros no nos demos cuenta que es una necesidad para nosotros. Por eso la Biblia dice que es necesario que nosotros hagamos conocer nuestras peticiones, o sea, nuestras necesidades, nuestros deseos. Hay necesidades para nosotros, pero Dios no nos va a dar así como le voy a dar sin que usted quiera. No, siempre Dios quiere colocar antes de darnos que Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que deseamos, Él sabe lo que necesitamos, pero Dios siempre va a colocar antes la necesidad. La necesidad. Por ejemplo, es posible que Dios no nos dé algo que no hemos pedido, porque no hemos visto la necesidad. Por ejemplo, si yo veo la necesidad de tener una casa, yo puedo empezar a sentir esa necesidad y luego pedirle a Dios. Eso es lo que Dios desea. Por eso cuando alguien está enfermo, dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Primero va a haber una necesidad de ser sano y llamar. Entonces, ese es el plan de Dios para nosotros. Entonces, Dios colocó primero una necesidad de una pareja en Adán, para luego sí formarlo. Dice el versículo 21 de Génesis, estamos en Génesis 2, versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Luego que hay la necesidad en Adán, dice que Dios hizo caer en sueño profundo, lo anestesió. Y dice que mientras éste dormía ese sueño profundo, Dios toma una de sus costillas, pero no dice de qué lado. Algunos dicen que es del lado derecho, que es cerca del corazón, para amar a la esposa, para abrazarla, para protegerla. Pero la verdad, la Biblia no dice de qué lado. Dice, tomó una de sus costillas. La Biblia no dice de qué lado. Tomó una de sus costillas y y cerró la carne en su lugar. O sea, hizo una cirugía, no sé en qué parte, saca una costilla y de esa costilla
dice versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, toma una de esas costillas, ¿no? Bueno, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué Dios no formó a la mujer de polvo de la tierra y sopló aliento de vida? Bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta lección del estudio bíblico Conociendo a Dios. Nos vemos en la próxima lección. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Un abrazo.